mucho en el discurso, entonces, pero podemos ir haciendo las pausas para que vamos conversando si tienen alguna pregunta, como lo planteaba entonces Diego. Yo voy a ir por acá compartiendo para que vayamos como abriendo esta tertulia, ¿cierto? Y bueno, primero pues empezar a contarles del nombre, porque educación en 5D. Bueno, digamos que sí va muy, muy de la mano con lo que hemos trabajado, ¿cierto? Y nuestro lenguaje, que yo me imagino que todos de alguna manera estamos relacionados con las TIC, con la comunicación, los que estamos en este espacio. Entonces, pues inicialmente dándole como un juego de palabras al tema del 3D y el 5D, y es también como la experiencia del centro de recursos pues que van a conocer, me ha llevado también como a reflexionar acerca de eso, y es también la posibilidad que nosotros hemos tenido no solamente de empezar a mirar la educación como un espacio que es alto, ancho y profundo, si nos referimos a un espacio de clases o donde interactuamos, sino que también hay elementos que entran a jugar ahí que posiblemente o que posiblemente no, que no vemos, que son esas emociones y esas percepciones, ¿cierto? En ese sentido estamos hablando de un 5D, cosas que también están dentro de esos espacios y que, por supuesto, juegan un papel muy, muy importante dentro de esos procesos de educación. Entonces, el CRED es una apuesta, el Centro de Recursos Educativos Digitales CRED es una apuesta por eso, ¿cierto? Por empezar a integrar ese tema de la comunicación y de cómo también nosotros vamos reconociendo esos otros procesos que se gestan tanto al interior del aula, pero también antes y después, en las preparaciones, en las necesidades que vamos identificando dentro del aula o dentro de estos procesos. Entonces, así digamos que pues empieza a soñar un poco a partir pues de una primera intención, que es empezar pues cuando tenía el rol de docente en el Instituto Confamiliar de la Caja de Compensación Confamiliar de Risaralda. Aquí tenía asignado el proyecto de ciencia y tecnología, ¿cierto? Por el perfil que desempeñaba, era la docente también de ciencia, tecnología y sociedad, algunos talleres de investigación. Entonces me fue asignado el proyecto de ciencia y tecnología, y digamos que también yendo un poco más allá de no solamente dar una continuidad año tras año con un proyecto, donde se proponía integrar también algunos medios de comunicación o algunos espacios digitales para que los estudiantes empezaran a hacer algunos trabajos tanto académicos como de ocio, que se identificaban mucho en algunas comunidades o algunos grupos de estudiantes que les interesaba mucho empezar también a explorar temas de video, pues el tema de los youtubers. Entonces se veían también muchos chicos interesados por estos medios y también interesados en contar sus historias, en denunciar cosas, en hacer una crítica. Entonces, pues también muy interesante, con algunos docentes que se empezaban pues como a sumar a esos procesos que los chicos empezaban a tener en cuenta, ¿cierto? Digamos que acá también fue muy importante, y esto hay que reconocerlo, y es el rol desde la parte directiva o administrativa de las instituciones, ¿cierto? Nosotros, digamos, desde nuestro rol docente podemos llegar a proponer muchas cosas, pero si no tenemos esa confianza o si de pronto no nos están creyendo tanto en estas esferas, pues va a ser mucho más complejo, porque debemos entrar también en ese proceso como de enseñanza-aprendizaje o un poco de desaprender cómo se empiezan a dar esos nuevos procesos también de comunicación, y que pues efectivamente en el aula pues no pueden ser olvidados, ¿cierto? Entonces, a partir pues como de esa intencionalidad de promover espacios digitales para los estudiantes, pues también quisimos ir más allá, proponiendo pues el proyecto del Centro de Recursos Educativos Digitales. Entonces, pues como todo, teníamos que empezar con un piloto, donde cogimos primero un proyecto
identificando también esa necesidad, ¿cierto? Nos parecía muy importante pues que también nosotros pudiéramos dar respuesta a esos cuestionamientos o a esas situaciones que empezaban también a presentarse o que nuestra comunidad pues venía como pasando, ¿cierto? Entonces, iniciamos con este primer proyecto de actualización de los módulos. Educación a distancia es una de las modalidades que tenemos en el Instituto Confamiliar. El Instituto Confamiliar tiene bachillerato por ciclos que está es una modalidad para jóvenes adultos, ¿cierto? Ya están de pronto en extra edad para estar en un colegio como de educación regular, como lo llamaríamos aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces, son jóvenes a partir de los 15 años que están en una de las modalidades, pueden hacerla presencial, y a partir de los 18 pueden estar en la modalidad de educación a distancia, y aquí sí son jóvenes adultos y muy adultos, hasta la edad que consideren que pueden estudiar. Entonces, con este proyecto, una de las modalidades que es educación a distancia, donde se trabaja a partir de unos módulos de estudio que los estudiantes van adquiriendo. Voy a mostrar por aquí, esta sería. En este punto, esta actualización de estas cartillas va aquí. Después de 3 años que llevamos pues como con este primer proyecto, se inicia pues como con alrededor de 112 cartillas de estas por actualizar. Las cartillas eran originalmente supremamente básicas, realizadas en un editor de texto y también a blanco y negro. Estas cartillas deben ser impresas para que el estudiante las adquiera, entonces también por costos pues no podemos trabajar materiales que sean pues a todo color, porque realmente salen muy costosos. Entonces también se define generar una unidad gráfica para todos los módulos con el tema de los textos, el tema de la forma de los iconos y con los elementos gráficos que se utilizan, ¿cierto? Entonces, digamos que este proceso va aquí y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿por qué se demoran tanto tiempo para tener, o que 3 años nos dice que han tenido la cartilla lista? ¿Qué pasa? Nosotros empezamos a trabajar, pero entonces este proyecto también nos hace explorar varias cosas, y entonces ya aquí nuestros docentes pues también nos van mostrando como esas rutas y esas nuevas necesidades que vamos teniendo. Entonces, por lo tanto, pues ya no era solamente un docente que hacía el proyecto pedagógico, que en este caso era yo, sino que necesitábamos pues un equipo de trabajo que pudiera unirse a este punto. Es muy curioso porque en ese tiempo en el Instituto Confamiliar comenzamos a mirar qué más licenciados en comunicación ingresaban. Entonces yo ya tenía muchos colegas con quienes me sentaba también a soñar de cierta manera en alguna tertulia, como qué queríamos hacer, qué chévere esto. Entonces empezamos a consolidar ese equipo de trabajo. Y recuerdo algo muy curioso que es con Alejandra, que es la diseñadora de contenidos, que ella ha estado conmigo desde siempre. Y un día nos encontramos ahí afuera del instituto. Ella todavía no estaba fija trabajando, sino que trabajaba por algunas horas en el instituto, tenía algunas horas asignadas. Y un día nos quedamos hablando, no sé, tal vez una hora, soñando y hablando qué rico hacer esto, y meses después ya nos estábamos encontrando como parte de equipo, que realmente hemos sido una llave excelente para trabajar. Entonces aquí también se van como sumando esos otros elementos que entran a jugar al lado de esa intención y de ese sueño, ¿cierto? Y son como esas personas que van creyendo y que también se van enamorando de los procesos. Entonces aquí, pues, bueno, con el equipo ya empezamos a hablar de algunos planes de acción. Yo inicio más o menos en el 2014-2015, sola con los docentes que iban a empezar a actualizar. Entonces empezamos también un acompañamiento con ellos, donde nos sentábamos a revisar el contenido, donde empezábamos a mirar esos contenidos, de dónde debían
partir, pues que efectivamente parten de las guías orientadoras que genera el Ministerio de Educación Nacional. Entonces también debíamos como ubicar al docente también desde ahí, ¿cierto? Desde esa manera también más global de ver esos contenidos que debían empezar a trabajar y que efectivamente pues digamos estuvieran en correspondencia con la necesidad que teníamos de esa población específica, que estamos hablando también de jóvenes adultos, ¿cierto? Entonces también hay unas orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, pero como esas las íbamos a empezar a también, digamos, con la experiencia de los docentes, a trabajarlas pues para que el módulo quedara muy funcional para ellos. Entonces aquí ya teníamos a estos profes que además eran los gestores de contenidos. En la medida en que algunos empezaban a hacer una compilación y otros también ya empezaban como a explorar mucho más allá y a generar a partir pues de su conocimiento y de las habilidades que tienen, pues a generar también otros espacios, a generar blogs, a generar unos proyectos para realizar al interior del aula. Entonces ya pues los teníamos que ver como gestores de contenidos. Pero entonces eso también nos invitaba a tener otros elementos en cuenta. Entonces aquí seguíamos y seguíamos pues como con la exploración. Aquí entonces ya nosotros empezamos a mirar que no solamente los docentes de la modalidad de educación a distancia, que era solamente uno de los grupos que atendemos, pues se interesaban por el tema de los recursos digitales, sino que sobre todo, por ejemplo, las áreas de bachillerato que trabajan con adolescentes, pues también empezaron a trabajar mucho con algunos contenidos. Ahorita les voy a mostrar algunos impresos que tengo por aquí. Entonces, digamos que con el tema de los módulos nosotros logramos que la comunidad ya se empezara también a integrar y a creer un poco, y que nuestros directivos pues también empezaran como a apoyarnos dentro de ese proceso. Entonces, ahí ya digamos como ellos tenían conocimiento de causa y habían unos estudiantes que tenían algunas habilidades en el tema de imagen, en el tema audiovisual, pues ellos veían también que los estudiantes por su lado hacían cosas y llegaban también a proponer muchas cosas en el aula. Además, algunas percepciones de los docentes era como ese ese sentir que debían estar en competencia con los dispositivos móviles que llegaban a encontrarse en el aula de clase. Ahorita efectivamente ya no podemos hablar de eso, pero en ese momento ese era como digamos, el reto de nosotros, decirle, profe, los dispositivos le pueden ayudar a usted a hacer sus contenidos más amenos, nos pueden ayudar a ser más amables con el ambiente, ¿cierto? Hablarle de todos los beneficios, pero no solamente que él creyera que estábamos era cumpliendo un capricho del estudiante que quería tener un celular en la clase, por ejemplo, o que a partir de un video quería presentar su trabajo. Entonces, también aquí, pues, hablamos como de esos universos, porque entonces, por un lado, teníamos unos profes gestores de contenidos que empezaban a producir muchos contenidos y otros profes que estaban un poco más escépticos del tema. Cuando estábamos entonces en ese tema de inicial, por ejemplo, de los módulos, que empezamos un proceso de acompañamiento, pues efectivamente tuvimos que empezar ese proceso de acompañamiento porque no bastaba solamente con que el coordinador académico del instituto les diera una directriz a los docentes de revisar unos contenidos o de hacer una compilación de contenidos, porque entonces ya automáticamente le estábamos cambiando de cierta manera el chip al docente y obviamente nos íbamos a encontrar ahí con una resistencia. Entonces era como el reto que se iba sumando, ¿cierto? Y pero lo más interesante era que yo como licenciada en comunicación, Alejandra como licenciada en comunicación y muchos colegas que teníamos la oportunidad de pronto de haber visto el CRED y trabajar ahí, ya lo veíamos también como ese reto que teníamos como profesionales de estar materializando lo que en algún momento nosotros como estudiantes de ese pregrado
nos preguntaban o nos contrariaban a veces, bueno, ¿eso qué es? ¿Eso para qué sirve? ¿Usted qué va a hacer? Si es docente de informática, si, ¿cierto? Si va a desarmar computadores. Entonces, como que no se definía muy bien y en determinado momento uno decía, bueno, ¿cierto? ¿Cuál es mi línea? ¿Qué voy a elegir? Y pues ahí también era como el reto con el proyecto. Entonces, aquí tengo algunas muestras que tengo realmente de tanto tiempo. Les voy a mostrar un videito corto que reúne algunos elementos que hemos hecho, pues hablando ya como de eso que los profes y la comunidad nos empezó a creer, y es que ya ellos empezaron a generar dentro de sus propuestas para que los chicos entregaran de pronto trabajos o para que participaran en alguna convocatoria o alguna de las campañas pedagógicas que, digamos, por obligación las instituciones educativas deben desarrollar, las celebraciones. Entonces los docentes empezaron a generar con sus estudiantes contenidos, textos sobre todo, algunas ilustraciones, dibujos, algunas ilustraciones que apoyaban esos textos. Entonces hacen ferias y se han enfocado mucho en el tema de los proyectos. Entonces aquí ya se empieza a configurar el CRED como, como esa herramienta para ellos, y lo que siempre hemos mantenido digamos, dentro del discurso que queremos transmitirle a los docentes, es que nosotras somos unas herramientas para ellos, ¿cierto? Entonces, ellos llegan con su idea, nosotros ayudamos como también a darle forma y le vamos diciendo y proponiendo al docente cómo lo podemos trabajar, ¿cierto? Porque entonces ahí vamos aterrizando un poquito como ese sueño que llegan los docentes, porque muchas veces se perdía como esa diferenciación, ¿no? De decir, bueno, es un medio digital, entonces de pronto es más sencillo, ¿cierto? No se reconoce un poco como el trabajo que es generar este tipo de proyectos, y bueno, sobre todo si hablamos de videos, ¿sí? Que son un poco más complejos de realizar. Entonces, ya los profes iban también. Al principio era muy curioso porque ellos decían, la profe de la cámara. Entonces, que pues, sacábamos algún registro, apoyábamos algunos eventos académicos a partir del registro. Entonces, se estaba yendo como el registro fotográfico. Y nosotros, bueno, también registro fotográfico podamos apoyar, pero no solamente eso, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos, era cómo nosotros íbamos a seguir trabajando la comunicación educativa, pero también esa parte un poco publicitaria dentro de la oferta que también como instituto tenemos que tener en cuenta, el tratamiento de marca, cómo digamos también nosotros, nuestros estudiantes son usuarios, porque también los empezamos a ver así. Entonces todas esas ideas de comunicación, cómo las íbamos transformando y cómo a su vez también nos íbamos empezando a alinear con el área de comunicaciones de la caja de compensación en general, para todo este tema de ya empezar a publicar, ¿cierto? Entonces, les voy a abrir por acá. Este es un pequeño video que hace como una compilación de algunos materiales que hemos sacado. La fórmula. Tenemos la fórmula para que sigas conectado. Naveguemos con la brújula de la Fórmula Radio, los martes y jueves después del boletín de la tarde. Recorridos del rock con Rockeando Ando. Miércoles a las 4:30 p.m. en la Fórmula Radio. Escuchas música pop en la Fórmula Radio. La Fórmula Romántica.
Nueva música, nuevos ritmos. otros sonidos. Conócelos en la Fórmula Radio. Escuchas música alternativa en la Fórmula Radio. Somos la alternativa. Escuchas la Fórmula Radio. Tenemos la fórmula que te conecta con el medio ambiente. Ecovibras. Martes, jueves y sábado en las tardes de la Fórmula Radio. ¿Tienes una gran idea pero no sabes cómo darle forma? Te invitamos a que te acerques a la Unidad de Innovación y Emprendimiento de Confamiliar Risaralda y preguntes por la ruta de emprendimiento. Allí te enseñaremos cómo soñar en grande. Tú tienes la idea, nosotros te ayudamos a materializarla. Escríbenos a emprendimiento@confamiliar.edu.co. La fórmula para salir de la rutina. Bueno, eso es un resumen, un pequeño resumen, porque el video es anterior. Ya, digamos, este año, pues el reto también ha sido que la comunidad, en efecto, pues se monte de cierta manera como en este bus, ¿cierto? Nosotros, digamos que ahí también, viendo esas necesidades, ya les voy a mostrar un poquito más, ¿cierto? Ya dijimos, bueno, acá no solamente tenemos que hacer la ruta de acompañamiento para los proyectos que los docentes o la comunidad presente o los módulos que estamos actualizando, sino que también tiene que ser algo como más integral, ¿cierto? Entonces, a ese trabajo con los módulos de estudio, entonces hicimos un diseño de material por etapas donde está pues el acompañamiento, pero entonces hay una retroalimentación constante con el docente desde ese primer momento que les comentaba, que era ubicar al docente en esas guías generadas por el MEN, y ya posteriormente pues identificar frente a los programas, ¿cierto? A la estructura curricular, al plan de estudios, qué era lo que iba a ir, ¿cierto? Ahí impreso. Eso no cambia y eso es criterio, ¿cierto? Académico del docente. Entonces ahí el CRED no tiene inferencia. Digamos que nosotros creemos ahí en que el docente con su criterio nos dice, esto es lo que debemos trabajar, listo. Eso es lo que el CRED, digamos, en su trabajo ya de diseño, pues empieza a trabajar, ¿cierto? Y el docente empieza a hacer también una revisión de ese contenido para mirar que eso esté actualizado y lo que tiene pues en esa cartilla más viejita es o no es, qué va, qué sale, ¿sí? Y ya entonces se manda a ese primer momento de diseño, que es ya pasarlo de ese editor de texto a la cartilla como tal, hacer ese primer esqueleto ya un poco con los elementos gráficos que lo van a acompañar. Y nuevamente pues ya empieza también un intercambio con el docente para que revise, para que apruebe, porque precisamente pues también ese criterio que maneja el docente, hay algunas cosas que pueden ser muy, muy técnicas, muy específicas, que necesitamos que sobre todo en los gráficos, en las ilustraciones que se utilicen, pues ellos nos hagan esa aprobación. Paralelamente a todas estas revisiones, dentro del equipo pues también que cada vez más fue creciendo, antes nos tocaba, digamos, reunir como todo el material y mirar de pronto a final de semestre quién podía hacer algunas revisiones y correcciones de estilos. Sobre todo los docentes de lenguaje, literatura, eran pues los que ya por la parte de la coordinación académica se les asignaban algunas horas, pero pues entonces aquí teníamos como un retraso muy amplio para seguir produciendo los contenidos. Al lado de eso, pues nos fuimos dando cuenta que también los docentes necesitaban aprender a usar las herramientas, necesitaban fortalecer también los elementos de búsqueda que tenían, las fuentes, también de dónde se estaban informando, ¿cierto? Y sobre todo, si empezábamos a trabajar este contenido que tenía también, que éramos
digamos, como institución educativa, ya también estábamos siendo editores de contenidos, porque estábamos generando, ¿cierto? Había un diseño, había una compilación, los docentes también a partir de sus conocimientos generaban presentaciones, infografías y algunos elementos que empezaban a compartir también en sus espacios, en los portales educativos o también pues de manera independiente, ¿cierto? Entonces, pues también tenemos que pensar en, digamos que también un tema de responsabilidad, porque si estamos promoviendo un proyecto, pues que también es para generar contenidos, que es para difundir, pues naturalmente tenemos que ser coherentes con esto y pues también empezar a hablarles a ellos de lo que son derechos de autor, cuáles son las plataformas, cuáles son los temas en que nos debemos actualizar, cómo son las asesorías, ¿cierto? ¿Qué necesitan también en términos de las herramientas que de pronto nosotros estamos en mejor posibilidad de brindarles a ellos? Como hay de todo también, ¿cierto? Hay docentes que trabajan sus propias herramientas y son muy independientes, y otros docentes que son muy temerosos como de trabajar cosas, pero también por el desconocimiento. Entonces, ahí nos fuimos encontrando de todo y pues ya, por ejemplo, la modalidad de bachillerato es la pionera como en el uso de los recursos del CRED. Y alrededor de estas charlas y estas asesorías, pues también nos parece muy importante pues ser muy coherentes también con ese tema de poder mirar la educación en 5D. Entonces, alrededor de eso, pues generamos una jornada académica anual donde a los docentes de parte del CRED les ofrecemos una jornada de actualización, de trabajo en equipo, de workshops, de acompañamiento y también, digamos que como esa bandera que tenemos de ser un proceso innovador dentro del área de educación. Entonces, pues el año pasado la alcanzamos a realizar, fue una versión muchísimo más nutrida. La anterior fue en un salón de clases, esta ya pues pudimos usar un auditorio, tuvimos gran asistencia, tuvimos unos ponentes excelentes y pudimos tener varios ponentes. Entonces aquí digamos que también se seguía viendo cómo los directivos y los compañeros pues empezaban a crecer en el proceso. Ahorita les muestro unas foticos para que miremos pues como la asistencia y les cuento qué se hizo. Esta en este caso, como pueden ver, es con el nombre, pues era algo también que apenas se está como empezando a integrar ahorita pues mucho más, porque el reto es mirar qué metodologías nuevas vamos a utilizar y ahí sí estamos pues también como muy enfocados en esas formas diversas de aprendizaje que tenemos. Entonces en este caso quisimos proponer este tema de la neurodidáctica aplicada a la educación y específicamente eso es para nuestra comunidad de docentes, para que ellos también puedan afianzar como esos temas que nosotros a lo largo del año vamos tocando y digamos también exponerlos a ellos un poco a lo que se está hablando, ¿cierto? Porque no podemos dejar de siempre innovar en el aula de clase, porque es importante que mantengamos como muy actualizados, pero que ellos también se sientan acompañados en ese proceso. Entonces esta fue una jornada muy, muy, muy chévere. Les voy a mostrar unas fotografías de esa vez. Recálenme un segundito. No sé si de pronto tienen preguntas, si he sido clara hasta aquí. Podemos ir charlando. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono y la cámara si gustan, o la pueden poner aquí en el chat para que podamos intercambiar con Carolina con esta parte de la conversación y lo que ella ha expuesto. Como ven ustedes, es un proyecto que ya tiene un tiempo de marcha, un diseño a partir también del
perfil profesional de los licenciados en comunicación informática educativa. Aquí me parece muy interesante resaltar eso porque miren ustedes que la formación que reciben en la universidad permite estas posibilidades de aplicación del conocimiento y de desempeño laboral, y creo que también para nuestros amigos que nos acompañan en otros países, nosotros sabemos que hay lugares del planeta donde no existe un pregrado de esta naturaleza, existen algunos aproximados, pero digamos que un pregrado en el que se articulen comunicación, educación, medios y TIC, más bien escasos en general, y de pronto existen seminarios, asignaturas, maestrías, pero en sí una formación docente de esta naturaleza no. Creo que la experiencia de Carolina, de Alejandra, de Eliana, de todas las egresadas que han trabajado con ella allí, es algo excepcional. Así que si quieres continuar, Carolina, y esperamos a que la gente se vaya animando, o Hola. si alguien se abrió el micrófono. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de España y aquí es todo muy, muy nuevo de lo que estáis hablando. Es casi no se conoce. Hace poco, hace un par de semanas aproximadamente, que estoy conociendo esta disciplina, y me gustaría saber desde hace cuánto tiempo vosotros estáis realizándola en vuestro país. Bueno, específicamente con el tema del CRED, pues más o menos en qué año se abre la carrera, Diego, que nosotros, yo creo que no fue una cohorte tan nueva, sí, pero tampoco de las primeritas. Comunicación, la licenciatura en comunicación informática educativa, bueno, lo primero que hay que decir es que licenciatura en Colombia es formación de docentes, porque en otros países, como por ejemplo, digamos, en México, se le dice licenciado al profesional en antropología o en derecho o en otras disciplinas. Y en nuestro caso, esta licenciatura surgió en el año 2002 y luego tuvo una reforma reciente en el año 2016 y ahora se llama licenciatura en tecnología con énfasis en comunicación informática educativa. Pero estos docentes que salen egresados de este pregrado salen formados para trabajar en el área fundamental de la Ley General de Educación, en el área de tecnología informática, que digamos, va orientada sobre todo a la educación secundaria, a la básica secundaria y a la media vocacional. Y también pueden trabajar, por supuesto, en grupos de investigación, pueden propiciar proyectos y contenidos educativos en medios de comunicación educativa y cultural, como ha mostrado Carolina con la emisora que tienen allí montada, pueden diseñar materiales educativos, como ha mostrado ella con los impresos, pueden montar incluso un centro de apoyo transversal a todas las áreas, o sea, a todos los docentes de las diferentes áreas y disciplinas, bien sea de la biología, bien sea de la física, de la química, de la matemática, se van a beneficiar porque van a encontrar un núcleo de trabajo y de investigación permanente que va a desarrollar los usos educativos de los medios y de las TIC, pero no solo desde lo instrumental, o sea, no solo como para adaptar contenidos de la clase a las TIC y a los medios, sino también para hacer lectura crítica de los contenidos, para hacer propuestas educativas, para indagar fenómenos muy complejos como el que estamos viviendo ahora. Entonces, digamos, es un perfil muy complejo y en esas dimensiones, Estefanía. Y tomamos mucho de las fuentes de lo que se ha realizado en diferentes lugares del mundo, en Brasil, la corriente de la educomunicación, la corriente de la comunicación educativa en Latinoamérica en general, en España se han producido muchas cosas en Huelva, el Grupo Comunicar, creo que Carolina es egresada de la maestría en Huelva, lo que ha hecho UNED, lo que han hecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, o sea... Claro, es que yo os lo pregunto porque estoy estudiando ahora el grado de pedagogía. Una de las asignaturas es comunicación y educación, y lo que estamos tratando ahora en un principio es la educomunicación, que sí que, vamos, sabemos que en Latinoamérica esto está a la orden del día y de hecho nos hablan mucho de vosotros. Qué bien, Estefanía, nos alegra mucho tu intervención. Yo quiero dejarte en compañía de Carolina para que sigan dialogando. Allí yo intervine más como en el conocimiento que tengo como profesor de
de medios y educación, y que también estoy terminando mi doctorado en ciencias de la comunicación allí en Barcelona. Bueno, estoy en la escritura de la tesis. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias. Esperamos que no perdamos el contacto. Aquí nosotros en la universidad también recibimos pasantes, tanto de grado como de posgrado, y con Carolina también podemos hacer cosas. La idea es que de aquí también salga unos intercambios, un trabajo en red, que aprovechemos esta situación de pandemia, porque mira que este es el horario de una clase que yo estoy orientando, que se llama práctica observacional, pero se nos ocurrió invitar a personas que tienen un proyecto significativo como el de Carolina y sus colegas, y a otras personas de otros países también que ya han estado participando semanas atrás, porque lo que queremos es amplificar precisamente el aula sin muros, esa mirada de Marshall McLuhan de que el conocimiento no solo se iba a instalar en 4 paredes del aula de clases, sino que progresivamente iba a ocupar las tecnologías y los medios, y creo que hoy en día es un momento excepcional. Rosalena, que es profesora también, aquí nos escribe en el chat, dice: los egresados en este tiempo de pandemia han sido clave en acompañamiento y producción de contenidos para sostener de alguna manera procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto en educación superior como en el nivel primario y secundario de las instituciones de nuestra ciudad. Gracias, profesora. Y aquí ya seguimos con Carolina. Adelante, Carolina. Abre el micrófono, por favor. Gracias, Diego, por ese contexto. Sí, qué pena. Bueno, realmente nosotros en el centro de recursos como tal de la caja de compensación, arrancamos como tal en el 2015 con el proceso de actualización de los módulos de estudio, y ya posteriormente pues empezaron a unir esos otros proyectos que pudieron ver en ese video. A modo de resumen, voy a suspender acá la presentación y les muestro acá como unas muestricas que me traje para mi casa. Nosotros todavía estamos haciendo teletrabajo, entonces, pues sobre todo como somos tantos colaboradores en el instituto y en la caja, pues es preferible que somos más de 2.000 colaboradores, entonces pues una responsabilidad también de la empresa. Este que tengo por acá es el primer trabajo, hace parte también de lo que mencionaba Diego ahorita, de no solamente formar en el uso de las TIC para la integración en la clase, sino también esa mirada crítica y cómo también los estudiantes empiezan a generar unos contenidos a partir de esas reflexiones que hacen. En este caso ellos estaban trabajando cuentos, entonces estaban hablando pues de las brujas, y son unos escritos realizados por ellos, ¿cierto? En este caso, como era también la primera vez que sacábamos una publicación, entonces esta toda así en blanco y negro, ¿cierto? Esta la diagramamos también ahí en el CRED, ¿cierto? Y posteriormente pudimos sacar una segunda versión. Entonces esto es un proyecto pedagógico donde la docente de lenguaje, varias docentes se unen también con artes y empiezan a generar también sus contenidos. Entonces por ejemplo, ya como pueden ver, es una publicación mucho más llamativa, ya a color, ¿cierto? Ya tenía, y empezamos también a integrar algunas ilustraciones que los mismos estudiantes hacían. Y esta también, pues nuevamente se les hizo pues el mismo tratamiento, y ya jugando también un poco con los formatos, ¿cierto? La posibilidad también de generar esos contenidos educativos, ¿cierto? A partir de un producto, de un proyecto, pero también darles, pues como lo diríamos coloquialmente, como ponerlos bonitos, ¿cierto? Darles ese diseño, pero pues sabemos que va mucho más allá. Eso como los de proyectos de aulas que tenemos, pero también digamos que tenemos esa labor dentro del instituto de generar esos contenidos que son como obligatorios o que son pues como el tema administrativo, en este caso el manual de convivencia para bachillerato, y acá también pues digamos que muy personalizado,
¿Qué pasa con los manuales de convivencia? Que nadie los lee, sino cuando necesita, no sé, pedir un permiso, ausentarse por muchos días o cuando tiene algún inconveniente, no sé, de tipo disciplinar en la institución educativa y pare de contar, ¿cierto? Entonces, lo que quisimos acá con este contenido, esta ya es una versión mucho más actualizada, el primero no era así, entonces era también que ellos lo pudieran personalizar. Entonces, pues el coordinador de convivencia en este caso acompaña mucho la producción de este contenido y pues realmente él tiene una conexión muy amplia con sus estudiantes, con sus chicos, entonces pues logra también como comunicarse de manera adecuada y pues transmitirnos a nosotros como lo que quieren hacer. Entonces la idea es que acá el estudiante personalice, ¿cierto? Acá como pueden ver también todo este tipo de contenidos pues los licenciamos pues bajo el Creative Commons o si tenemos pues los códigos de las publicaciones para los módulos, que en este caso son los códigos ISBN para la producción de material. Aquí también es muy importante anotar que cuando pues podemos sacar estos contenidos y que llevan código ISBN o código ISSN para publicaciones seriadas, pues también esto empieza a darnos experiencia en nuestras hojas de vida académicas. Entonces también empieza a integrarse ese uso de esos proyectos, cómo vamos a difundir, pues también con la parte como más académica, ¿cierto? Por ejemplo, digamos para ampliar un poquito más de contenido, estamos empezando a utilizar estos códigos QR. Sobre todo es un contenido más específico, lo estamos utilizando aquí porque sabemos que la población de nuestros estudiantes tiene cierto acceso a internet y tiene conectividad, ¿cierto? Tenemos otras poblaciones que son, por ejemplo, los estudiantes a distancia, que son personas más adultas y que están de pronto terminando de cursar primaria, entonces no manejamos por ahora contenidos virtuales para ellos, porque pues teniendo en cuenta que ellos, digamos, se deben volver a adaptar primero al tema de la escolaridad, ¿cierto? Y pues además primero van adquiriendo unas competencias para después adquirir las competencias digitales. No es lo mismo que un niño, ¿cierto? Ahorita que ya tienen el chip digital integrado, pero pues que aún así hay que gestionar pues de manera responsable. Entonces, digamos que esos contenidos también que son como más de normativa, pues buscamos que también sean como muy cercanos. En este caso es para la modalidad de los técnicos laborales, que es un manual o un reglamento de prácticas laborales para los que ya están terminando. Entonces también estos folletos estos se les entregan a los estudiantes, estos se generan. Y ya estos otros que son de proyectos, pues se sacan unas copias para tenerlas pues en las bibliotecas de la sede, ¿cierto? Como de manejo interno. Esto sí pues no lo vendemos. Entonces eso es como parte de los impresos que hay. Voy a volver por aquí a la presentación para mostrarles también algunas cositas que creo que traje por acá en digital. Y pues también eso, sumándome pues a lo que decía el profesor Diego, y es como nosotros también podemos empezar a integrar pues también la mirada crítica de los medios, de los recursos digitales, y cómo no solamente empezamos a trabajar dentro del aula como con o como buscar que el uso de las TIC o el uso de los medios sea simplemente el fin y decir estoy utilizando presentaciones en línea y hago trabajo colaborativo y les presento y cargo con mi video BIM o mi proyector siempre, sino que también a partir de algo que les guste a los estudiantes, pues podemos trabajar muchos elementos. Ahorita para el tema de la pandemia, pues digamos que ya todos sí o sí nos tuvimos que montar en este bus, ¿cierto? Y era, digamos, un bus que ya en el CRED veníamos conduciendo, ¿cierto? Como que haciendo la ruta, se subían unos, otros como que dejaban pasar el bus, pero ya pues a todos nos tocó montarnos. Entonces ya ahorita pues también lo de, pues un reto como para el CRED es específicamente pensar en qué cambios ya debemos tener
para la comunidad que ya está, digamos, en uso de esas herramientas, que ya conoce y ya está apropiando esos elementos que en algún momento nosotros les habíamos entregado. Este contenido, por ejemplo, pues que digamos que fue uno de lo que identificamos, que debíamos tener un espacio donde los docentes y toda la comunidad pudiera entrar a mirar, a visitar, a conocer, de pronto a repasar esos elementos pues con los que empezamos a trabajar. Entonces, cuando a todos nos cogió por sorpresa, pues nosotros empezamos, recuerdo que fue muy curioso porque esa primera semana aquí en Colombia todavía no se había decretado pues nada del tema solamente era el caso, ¿cierto? El primer caso que fue a principios de marzo y una semana después tampoco, todo seguía pues como relativamente tranquilo, ¿cierto? Y nosotros como en la tercera semana de marzo, pues ya teniendo en cuenta eso, habíamos programado unas charlas presenciales con los docentes donde les íbamos a orientar toda la plataforma de Google, porque nosotros tenemos la cuenta institucional y entonces ahí podíamos acceder pues a todos los beneficios de las aplicaciones, todo lo que era Google Meet con una buena capacidad, 250 usuarios más o menos, ya se permitía pues la grabación, listo. Entonces, pero también teníamos muchos grupos de docentes que no estaban como integrados y ya entonces eran docentes que les iba a tocar empezar a subir esos contenidos virtuales y muchos no tenían esa competencia, eran de esos profes de pronto un poquito reacios que sabían que se hablaba del CRED, que de pronto asistían una que otra vez a alguna charla, alguna capacitación, pero que en realidad no eran como muy conscientes de lo que se avecinaba, ¿cierto? Y entonces empezamos a programar esa semana, creo que la primera semana alcanzamos a ir 2 días a hacer unas charlas presenciales con los docentes que alcanzamos a capacitar. Eso sí, pues empezamos también desde ese momento con todos los protocolos, solamente estábamos, eran como 120 docentes que teníamos que capacitar, pero nos tocaba máximo tener 10 docentes por aula de clase, unas aulas de capacidad de 25, 30 personas. Entonces, bueno, nosotras decíamos, ¿cómo vamos a capacitarlos? Nos regamos pues por el edificio, tal, pero pues ya se decretó que todos nos debíamos ir, estábamos en confinamiento y pues ahí no pudimos seguir. Entonces también ahí listo, programamos virtual, o empezamos a mirar, ¿cierto? Entonces ahí también esos nuevos retos también nos iban diciendo, bueno, cómo nos teníamos que mover, qué teníamos que ir, tener preparados para los profes, teníamos que empezar a darles charlas o contenido sobre cómo hacer un video casero, pero que entonces nos quedara bien, que la iluminación, que el enfoque, que si vamos a grabar con celular. También al lado de bienestar nos empezamos a dar cuenta de pues, esa necesidad también de salud mental, ¿cierto? Entonces empezamos a generar una serie de contenidos, esto se les envió a ellos a través del correo y se abrieron pues algunos espacios, ¿cierto? A través pues como del Drive que siempre se les trabajó a ellos, pues empezamos a mostrarles las herramientas, a trabajar con ellos, a trabajar formularios para que pudieran hacer evaluación, pero también a generar unos contenidos que pues donde ellos se sintieran acompañados, porque también, digamos, en medio como de ese caos, se empezó también a mirar que se trabajaba demasiado en grandes bloques, entonces que digamos se difuminaba un poquito ahí el tema de los horarios, del momento de descanso, ya nos empezamos a trasladar a WhatsApp, por ejemplo, para atender a los estudiantes, entonces cómo íbamos a gestionar eso, ¿cierto? También desde la comunidad educativa, desde los docentes, pues para que pudieran como asumir digamos, esa situación pues que nos había tocado. Entonces acá en esta carpeta pues se les empezó a crear algunos contenidos. Nosotros desde la caja
se manejan unos grupos de WhatsApp empresariales, entonces por proceso los jefes empiezan a enviarnos información también, y aquí, gracias a que nosotros nos pudimos aliar, pues desde el año pasado se consolidó como esa alianza con el área de comunicaciones que les comentaba en algún momento, para que nosotros pudiéramos tener como todo ese manejo de marca, ¿cierto? Que pudiéramos también trabajar una unidad gráfica frente a los visuales que se estaban manejando en este momento en el área, ¿cierto? Para trabajar pues como todo el tema de los logos y todo esto. Por ejemplo, estas piezas acá pues deben ser de manejo más interno, estas piezas que contienen, por ejemplo, el logo del CRED y eso, entonces ahí nosotros empezamos a mirar como, wow, hay que tener muchísimas cosas en cuenta cuando empezamos a hablar de generación de contenidos y sobre todo de difundir contenidos. Entonces en este punto estábamos ahí, ¿cierto? Ya teníamos que difundir los contenidos, entonces ahorita estamos hablando, por ejemplo, de esa necesidad no solamente de que los docentes tengan conocimiento sobre derechos de autor, sino que sepan que al generar sus contenidos, cómo tienen que gestionar todas esas herramientas, todos los elementos que utilizan para nosotros poder, digamos, también apoyarlos a ellos en ese deseo de difundir sus contenidos, porque entonces llegan también a decirnos, queremos publicar, no sé, unas revistas, de hecho tenemos un profe que está trabajando con 2 grupos y van a sacar unas revistas, entonces también ellos obviamente se van a encontrar con que tienen que enviarnos las imágenes de cierta manera, que nos tienen que referenciar toda la información que trabajaron ahí, hacer las citas, bueno, todo esto, entonces se abruman. Y digamos que como abandonar en ese momento al profe, pues no estaríamos haciendo la labor, ¿cierto? Porque la idea es esa, es que ellos en realidad logren integrarlo ahí, sepan que a partir de eso que es académico, que no necesariamente es aburrido, pues pueden hacerlo, pueden generar elementos muy, muy interesantes. Entonces también, y para que sea, digamos, posible esa difusión y esa publicación, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, también sacamos unas piezas también para que ellos recordaran que estábamos ahí, pero también sin el ánimo de volvernos pues como muy, muy reiterativos, porque también vimos como esa explosión de contenidos, de tutoriales, de aprendizaje, no sé qué, en una y en otra parte, pues entonces tampoco queríamos entrar. Entonces lo que empezamos a hacer fueron esos como acompañamientos, por ejemplo acá desde el CRED, pero también con bienestar institucional. Entonces, las psicoorientadoras de bienestar se idearon pues también una estrategia donde empezaron a recolectar unos videos de saludos de los docentes, de los administrativos, para enviarles a los estudiantes. Entonces empezamos nosotros desde el CRED a hacer pues la edición de sus contenidos, a mirar pues cómo los podíamos apoyar. Y dentro de esos, pues salieron, por ejemplo, los contenidos que los profes estaban grabando. Nosotros teníamos una gran ventaja, o la tenemos, porque como somos un área de educación muy grande con varias modalidades, entonces tenemos la Escuela de Artes y Oficios, que son unos cursos cortos, son cursos de cocina, de belleza, de manualidades, de artes, entonces hay unos profes también muy activos. Y empezamos a trabajar unos contenidos, digamos un poco, también pues como promoviendo ese bienestar, digamos de entretenimiento, por decirlo así, pero entonces en este caso uno, por ejemplo, de culinaria. Entonces les muestro un pedacito para que se antoje. Muy buenas tardes, de parte de familiares queremos compartir una receta con pasta. El día de hoy vamos a utilizar pasta tradicional tipo tornillo, vamos a utilizar un poco sal, mantequilla, un poco de jugo de limón. Muy bien, mientras estamos cocinando nuestra más va a ser el sabor, mayor va a ser la crocancia que nos va a dar en el plato. Muy bien, teniendo ya nuestra pasta cocinada y teniendo nuestra cocina ya fría, vamos a proceder a preparar nuestra salsa.
La salsa inicia con una cebolla finamente picada y sofrita para poder, además de ello, cuando ya tengamos nuestra salsa en el punto ideal, en que es importante nuestras preparaciones permanecen. Bueno, esos son algunos de los contenidos que empezamos a generar. También están pues los de los saludos, y adicionalmente empezamos también pues ya como a fortalecer esa parte de los espacios pues como de videoconferencias, los espacios virtuales, porque trabajamos también algunos eventos académicos. Entonces, creo que ya lo vimos, sí. Este es uno de los que vimos ahorita. Y acá. Bueno, por acá, aquí ahorita Diego los mencionó en algún momento. De hecho, el primer practicante universitario que tuvimos fue de la licenciatura en comunicación de la UTP. Realmente dejó la vara muy alta este practicante, nos malacostumbró en muchas cosas. Y fue muy chévere también encontrarse con ese componente pues de educomunicación y saber que ya podíamos tener un espacio para nosotros mismos, porque en algún momento cuando estábamos haciendo el pregrado, uno pues sí se cuestionaba más también por esas discusiones, o bueno, dónde encajamos, ¿cierto? Como, o yo no quiero ser solamente docente, o a mí me gusta la comunicación, o viceversa. Entonces, yo realmente me siento muy afortunada porque también a partir de permitirme ese reto de soñar y de proponer y de insistir y de por qué no trabajamos esto y de tratar de convencer, pues nos creyeron, y digamos es la posibilidad también que tenemos de ejercer la profesión. Entonces, y también poderle entregar a la comunidad pues como todos esos elementos, y que en realidad entiendan que la educación es un acto comunicativo, ¿cierto? Entonces nosotros estamos en un intercambio constante de mensajes, no solamente cuando estamos aquí en este medio, cuando estamos en el aula, no sé, exponiendo, sino también en nuestras reacciones, en cómo nos comportamos, en cómo atendemos al otro. Y pues al lado de eso, identificar, ¿cierto? Acompañar al docente y a la comunidad pues en esos contenidos que se están arriesgando a generar. Obviamente nos encontramos esas caras largas, pero también unos gestos de gratitud que son los que permiten que nosotros sigamos proponiendo y que queramos estar, pues digamos, como generando procesos mucho más pertinentes también para los docentes, porque es muy importante tener en cuenta que el docente pues también tiene una asignación de horas de clase. Entonces empezar a trabajar estos contenidos, pues también va a haber un primer momento de choque, ¿cierto? Eso es inevitable, sobre todo pues para los profes que no lo hacían. Ya a todos nos ha tocado, ¿cierto? Y ahorita pues es seguirlo viendo como una oportunidad, pero creo que también es como el alto en el camino que nos permite mirar, bueno, en qué estábamos, ¿cierto? Ya como les contaba ahorita, en el bucecito veníamos montados, pero ya estamos todos montados. Entonces, cómo seguimos ahí avanzando en esa integralidad que hay. El CRED es un proceso que se ha construido a partir de ensayo y error, donde en algún momento yo decía, no, esto no nos están creyendo. La emisora en este momento está pasando, por ejemplo, por una transición, la tenemos pausada en este momento, y es por el tema de quererla convertir también no solamente en un espacio de entretenimiento, porque tenemos un, digamos, espacio musical, pero también que sea un espacio para que la comunidad pueda mostrar esos contenidos. Todas esas voces que ustedes escucharon es la comunidad, son los estudiantes, son los docentes, que también le han creído, que les gusta un tema y se sientan a hablarnos de ellos, que nos permiten compartir experiencias, que nos permiten entrevistas, que nos cuentan también de sus proyectos de aula.
Entonces también mostrarle a la gente que a partir también de un medio que puede ser entretenido, pues nosotros podemos aprender y generar un contenido pues muy interesante. Ese es como, pues como un poco la idea del CRED, ¿cierto? Y de esa educación en 5D, que miremos también que hay otros medios posibles, que hay otras posibilidades también de educar, y no la academia que tiene que ser algo muy denso, muy pesado, que no se acerca a sus estudiantes, sino que podemos hablar los lenguajes de ellos y que para todos hay un espacio. Hay profes que les gusta el tema del video, pero hay otros que les gusta más escribir, entonces es simplemente mirar también como esas posibilidades que tenemos de poder crear contenidos con ellos, de poderles apoyar en la difusión de esos contenidos y en poderlos acompañar para que se presenten también como, pues como gestores de esos contenidos. Carolina, muchas gracias por tu generosidad, por tu apertura, por también la preparación de una exposición tan detallada y tan completa, pero sobre todo porque al compartir tu experiencia, estoy seguro que va a dibujarse un camino mucho más amplio y claro para todos los docentes en formación que en este momento nos están acompañando y nos están escuchando, y para quienes van a escucharte también y van a ver tu exposición a través de las redes sociales cuando compartamos esta charla. Queda abierta entonces ya la discusión, el espacio para que hagan sus preguntas, para que hagan sus comentarios. Ya tuvimos unos comentarios también que nos pusieron allí en el chat y leí en su momento, también una intervención de una de las asistentes a Aulas Sin Muros, que nos acompaña desde España. Aquí se retiró también Graciela porque debía cumplir con algo, pero bueno, pues nos acompañó hasta este momento. Eso nos alegra también, que se dimensione la manera como estamos desarrollando un trabajo desde Colombia, desde Pereira, no solo para todo el país, para Latinoamérica y para el mundo, sino que también con la intención de que vamos integrando esfuerzos y vamos realizando un trabajo conjunto. Dice, sí, claro, Estefanía, enseguida te voy a poner enlaces de nuestras redes aquí en el chat para que todos puedan seguirnos y puedan interactuar también con los contenidos que ofrecemos, porque todo lo que generamos lo hacemos para el acceso gratuito y abierto y pues con la intención de que podamos compartir entre todos un objeto de estudio como son los medios, las TIC y la educación, algo que es pues de nuestro interés y que nos reúne en esta serie de conversatorios. Así que bueno, queda abierto el micrófono y si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, si tienen un comentario que hacer sobre lo que ha comentado Carolina, pues adelante, los escuchamos. Mientras se animan, yo quisiera plantear, Carolina, una inquietud. ¿Qué tanto han sentido ustedes como un centro de apoyo de recursos educativos digitales? ¿Qué tanto han sentido la diferencia, o mejor, cuáles han sido las diferencias de la situación de ahora? Es decir, en cuanto a la asesoría, al acompañamiento, a lo que ustedes han tenido que emprender, ¿qué diferencias se encuentran en la situación de ahora y antes de la pandemia? Porque ya ustedes venían desde hace unos años trabajando. Entonces, ¿ha sido igual? ¿Ha cambiado algo? ¿Se ha incrementado el trabajo? ¿Se ha enfatizado en lo instrumental o en algún tipo de herramienta? Bueno, digamos que sí, el trabajo, digamos que se incrementa, pero en la medida en que empezamos a ver que la comunidad ahora sí como que, ay, mira, sí, las niñas del CRED, así, las niñas del CRED, porque hemos sido pues mayoritariamente mujeres, pero ya tenemos pues un practicante, un chico. Entonces, bueno, los del CRED, entonces ahora sí WhatsApp, entonces necesito una asesoría, necesito subir algunos contenidos a la plataforma que es Q10 Académico,
o cómo se hace esto, o se me olvidó. Entonces ya es como que eso que nosotros queríamos desde el principio, que la comunidad empezara a hacernos solicitudes, teníamos un formato de solicitudes, un formulario, eso como que no lo veíamos mucho. Ahora sí, todos como que efectivamente, ay, mira, y empezamos a ver ese interés también de no cuando nosotros llegamos a contarle al profe lo que hay, sino, ay, mira que es que me encontré esto, ¿cómo puedo manejarlo? Entonces ya como que nos ponían a investigar a nosotros. Entonces ese es un poco como el paralelo. Al principio, cuando nosotros estábamos en el CRED, como teníamos algunos horarios docentes, existía la posibilidad de hacer trabajo desde casa. Eso fue maravilloso para el equipo CRED porque pues somos un equipo creativo, entonces pues sinceramente esos bloques así en horarios de oficina pues nos daban muy duro porque pues sabíamos que no teníamos que diseñar una cartilla únicamente en esos horarios, sino que pues a la 1 de la tarde lo podíamos hacer, a las 12 todavía podíamos seguir trabajando, entonces fue ahí pues muy chévere poder compartir esa parte. Y teníamos también en el equipo como docentes y parte CRED, entonces hacíamos esa labor. Ya después, como el CRED empezó también a reconocerse como un proceso del área, pues entonces ya éramos más administrativos que docentes, entonces empezó a haber esa segmentación. Eso es algo que sigue siendo un reto, pues para el CRED como tal, pues digamos para mí como gestora de eso, porque quisiera que en algún momento esa división se desapareciera, porque nosotros hacemos trabajo pedagógico, no estamos en el aula constantemente, no estamos aquí en una videoconferencia todo el tiempo, pero estamos apoyando el trabajo pedagógico de los docentes, el momento de aprendizaje, el momento también de contar las experiencias, de difundirlo. Entonces, y ya ahorita, pues volvimos a ser administrativos, entonces pues ese tema de trabajar en la casa y después en el aula, no, pero pues ahorita volvimos otra vez a hacer teletrabajo y pues realmente yo me siento súper bien haciendo teletrabajo todo el tiempo, porque pues también se pueden aprovechar como estos beneficios de estas conexiones también pues para evitarnos momentos de desplazamiento y poder aprovechar ese tiempo ahí. ¿Qué otra cosa ha cambiado en el CRED? Que digamos mi labor de coordinación ya no siento que pueda ser como algo que yo le diga al equipo, debemos trabajar esto y entonces después miramos cómo nos va, sino sentarnos a trabajar todos en equipo y empezar también como a orientar esa parte de explicarles cómo vamos a hacer los procesos. Pues digamos que esto también es más como una apreciación personal, no sé mis otros compañeros coordinadores cómo lo hagan, pero yo siempre he reconocido que el CRED es un proceso muy diferente dentro del área de educación, entonces pues no, ese tema de esas jerarquías como tan administrativas, eso no, pues no creo que colabore mucho dentro de la dinámica del grupo, sino que más bien lo que nos ayuda es a segmentar. Entonces, pues como siempre hemos sido un equipo de trabajo tan unido y estamos muy conectados, pues entonces es aprovechar eso para poder decirles a ellos, vamos a trabajar una jornada de trabajo sobre este tema, vamos a montar un plan, una propuesta de formación, o vamos a trabajar el tema del avance de los módulos, sino ya trabajar como con todos en equipo. Creo que es mucho más asumir ese reto como de liderazgo, ¿cierto? Digamos que uno poder llamarse líder ahorita también es un reto mayor porque estamos en estos medios y es también lograr no mantenerse pues también con el equipo como conectados y que podamos, digamos, no caer tampoco como en ese vórtice ahí infinito que tenemos como de información, sino que ya empezamos a pensar también en esa parte de estar pues haciendo como los trabajos en equipo y formarnos juntos. Entonces también les proponía como una jornada, puede ser cada 15 días, donde tengamos 4 horas de formación también juntos, ¿cierto? No dejarlo pues como tan suelto, sino aprovechar pues estos medios y podernos separar en el espacio, pero hacer también como ese tema más colaborativo, creería yo que es muy importante.
Muchas gracias, Carolina. Por aquí ya hay otra pregunta. La profesora Rosalena Torres Tobón dice, ¿cómo han percibido la actitud de los estudiantes en este proceso de cambio? Todo un reto, todo un reto. Porque además de la actitud de los estudiantes, también es el reto de la actitud de la familia. Entonces nos encontramos de todo. Los estudiantes que no quieren madrugar, entonces, digamos ahí, ellos tenían un horario, por ejemplo, desde las 7 de la mañana, llegaban a clase y hasta las 2 de la tarde más o menos. Estos son pues como los estudiantes los más jóvenes, ¿cierto? Y hay otros estudiantes que en las noches. Ha sido realmente un reto porque como institución pues hemos tenido que, desde la coordinación académica, generar diversos planes, ¿cierto? Entonces hay unos estudiantes que la mayoría de los grupos están de acuerdo en volver, por ejemplo, ¿cierto? En cierto momento a la alternancia, ¿cierto? Apoyada también en la virtualidad. Pero hay otros estudiantes que definitivamente dicen que no van a volver al aula. Entonces hay que generar también como esos planes más estratégicos pues para poder atenderlos, porque pues a todos hay que atenderlos, ¿cierto? Esa es una misión. Entonces también es que ellos con ese tema del acompañamiento de bienestar institucional ha hecho un trabajo gigantesco en ese tema, porque también es eso, es identificar que hay estudiantes que, bueno, que se dispersan por el tema de que son menores de edad. Nosotros no podemos obligar a que permanezcan con la cámara encendida, entonces a veces eso pues se vuelve como un poco problemático. Y también tenemos estudiantes que, bueno, no cumplen como estos horarios, pero que, digamos, se conectan en ciertos momentos del día. Entonces a los docentes muchas veces, pues los que atienden en ese momento, pues digamos que se tienen que como asumir a veces atenderlos fuera del horario, pero yo creo que eso también es como de una regulación, ¿cierto?, de los mismos docentes. Y pues ir generando como esa cultura en el estudiante de decir, es que el horario es el mismo, ¿cierto? Vamos a trabajarlo. Pero ser un poco más flexibles también, porque digamos que ahí pues hay que entender que no estamos atendiendo de la misma manera por este medio, ¿cierto? Tenemos que, digamos, destinar como más energía también para escuchar, para estar acá como transformando toda esa información que nos está llegando. Entonces yo creo que la flexibilidad ha sido como el mayor de los retos, porque pues a todos hay que atenderlos, hay que atender en la virtualidad, hay que atender en la alternancia y pues hay que despejar todos los contenidos, ¿cierto? Entonces, pues ahí seguimos, digamos que también ha sido el aprendizaje. Gracias, Carolina. Con mucho gusto, Rosalena. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto que estamos conversando con Carolina? Mientras se anima alguien más, Carolina, hay algo que he percibido, digamos, yo retomé clases hace poco, ¿cierto? No tuve la experiencia del primer semestre este año como la mayoría de mis colegas docentes por una situación académica en la que estaba, pero de todas maneras yo indagué, me enteré, escuché muchas versiones de cómo se estaba asumiendo este proceso y hay dos cosas que me llaman mucho la atención en este momento. La primera es el uso de Zoom, de Meet, de todas las plataformas de videoconferencia. Parece que hay un agotamiento, pero también parece como que hay una traslación casi que mecánica de contenidos, digamos, del tablero a las pantallas, solo que con una limitación espacial un poco más restringida porque ya no está como el escenario donde el profesor diserta y camina entre las sillas y el corredor, sino que precisamente con esa reflexión tuya, que también es una reflexión de las tecnologías hápticas, es decir, de las tecnologías espaciales, ¿cierto?, que van más allá de las 3 dimensiones. Entonces, a mí me surge esa inquietud. ¿Cómo ves tú que ya has tenido esa experiencia, que has modificado prácticas, percepciones, maneras de hacer las cosas y que lo sigues haciendo? ¿Cómo ves tú ese agotamiento
frente a ese tipo de plataformas de videoconferencia? Es decir, ¿ves otras alternativas? ¿Crees que esto se va digamos, se va a instalar y va a quedar así? ¿No vamos a ver otra manera de usar las TIC sino de esta forma así tan, ¿cómo decirlo?, como unidireccional? Y en muchas ocasiones los profesores hablan de vigilancia, de que entonces hay que mantener las cámaras abiertas para vigilar a ver qué hace el estudiante y todo eso. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que se nos agotó la creatividad, la imaginación? ¿Hay que investigar nuevas maneras de hacerlo? ¿O qué idea tienes sobre esto, por favor? Yo creo ahí que es, de pronto sí hay un agotamiento, pero yo lo veo más es como en esa saturación, que lo hablábamos en otro espacio también, donde tuvimos la oportunidad de reflexionar cuál era también como esa sobreexposición a la información que teníamos en este momento. Yo creo que estamos abrumados un poco con todo lo que ha salido y todas las posibilidades que tenemos. Y eso creo que también le sumaría de pronto que no teníamos como tantas posibilidades en nuestro radar de poder desarrollar las clases más allá, ¿cierto? De, bueno, conectémonos aquí en esta videoconferencia porque acá lo estamos pues resolviendo en este momento, pero también cómo más podemos tener una conexión, no necesariamente viéndonos desde la cámara con el estudiante, y creo que ahí era como esa falta de recursos que no habíamos mirado, que no habíamos tenido muy en cuenta para poderlos trabajar, ¿cierto? En algún momento yo hice un trabajo de redes sociales y jóvenes donde pues miré como las percepciones que tenía la comunidad educativa, algunos docentes y jóvenes del instituto frente al uso de las redes sociales para el aula. Y entonces ahí pues además de que se veían ellos como los docentes como unos no sé, como que tenían que asumir ese rol de ponerme a pelear con el estudiante. Los estudiantes, por su parte, no veían que se pudieran de pronto educar a través de las redes sociales. Entonces, ahí como que identificaba yo ese desaprovechamiento de muchos medios y herramientas que teníamos, que uno decía, bueno, de pronto el que quiera innovar, pues se va metiendo por ese lado. Yo creo que es muy importante que se haga ese alto en el camino en este punto, antes de terminar el año, antes de que pues, se está configurando una nueva normalidad. Ciertamente no vamos a volver a lo de antes, ¿cierto? No sabemos cómo será, pero pues yo creo que no vamos a volver a lo de antes en absoluto. Entonces es también mirar cómo otras metodologías, otras maneras podemos integrar. Yo creo que es supremamente agotador que un docente también tenga que estar mañana, tarde y noche, si tiene toda la agenda copada, conectado acá, porque pues digamos estar en estos medios también exige que nosotros tengamos un nivel de concentración determinado, pues también estamos expuestos a muchos distractores porque tenemos todo acá como en una misma pantalla. Pero entonces también cómo podemos utilizar, por ejemplo, un chat, ¿cierto? Por ejemplo, un foro, por ejemplo, los medios digitales ahorita todo nos guarda un registro de en qué momento estuvimos. Entonces yo creo que el tema de seguir manejando ese concepto pues como de la vigilancia, por ejemplo, pues eso, tenemos muchos mecanismos de ver si alguien ingresó un documento, si hizo, si no hizo, si eliminó, si envió. Entonces eso creo que ocupa gran espacio de la atención que le podríamos estar dando a otras metodologías y a pensar, bueno, cómo también vamos a estar conectados con los estudiantes, pero no necesariamente a través de una videoconferencia. Muchas gracias, Carolina. También tengo una pregunta. Resulta que dentro de las herramientas de evaluación en línea, pues hay muchas, ¿cierto? Quizzes o Kahoot y demás, pero en muchas ocasiones se observa cómo puede ser un factor para mantener conectado y atento al estudiante,
y por la otra como que no satisface la demanda de herramientas para evaluar, porque finalmente es limitada, porque finalmente está orientada, estas herramientas también están orientadas más a un juego, concurso y quizá a evaluar unas competencias, más no todas las que se podrían observar en un tipo de evaluación, digamos, formativa, por ejemplo. Entonces, ¿qué opinión tiene sobre eso? Porque veo mucha formación, mucha capacitación sobre esto, pero como si no hubiese, como si en realidad se nos hubiera perdido de perspectiva la intencionalidad de la evaluación y que no necesariamente tiene que ser a través de plataformas online, sino que, digamos, obedece como a una estrategia distinta, no sé, es como mi parecer, pero yo quisiera escuchar tu opinión, a ver cómo lo ves tú. Sí, pero yo creo que también es un poco con esa, con esa bruma que tenemos de eso, esa cantidad de herramientas y en este caso pues de la evaluación, como todo se ha trasladado ahí, como a ese espacio, ¿cierto? De lo digital, del enlace, de ingresemos aquí, entonces como que un poco se va difuminando también cómo podemos integrar lo otro que ya hemos trabajado, ¿cierto? Y creo que aquí es muy importante cuidar ese tema de pues de la rigurosidad también de la evaluación, no diciendo que tiene que ser algo negativo, sino pues que se tiene que conservar también como pues esos criterios que en algún momento pues incluso acá en estos medios se suman otros criterios, ¿cierto? Es unas normas de comportamiento en la red, qué vamos a compartir, qué no vamos a compartir, en qué momentos podemos intervenir, ¿cierto? Pero entonces también creo que es eso, como que se olvida, nos olvidamos un poco, no sé cuál será el fenómeno, yo creería que es también mucha saturación y que en determinado momento uno ya no quiere como depurar toda esa información que le ha llegado y mirar qué hacemos con esto, si no llegó esto, lo cogemos así inmediatamente y listo, montemos el enlace, enviemos y ya tenemos la evaluación o lo que vayamos a sacar. Creo que también es por esa inmediatez de consumir esos contenidos y de estar ahí, porque pues además de eso nos han generado también una cultura, pues esta cultura de las redes sociales de siempre estar ahí presente, de en ese momento, de si no lo hace ahora, pues no tiene likes, no es el momento, no lo van a ver casi, entonces también casi como una forma publicitaria que entra ahí como a meterse, creo que es como mucha, pues como lo efímero, lo rápido de estar compartiendo un enlace que de pronto como que nos deja perder de esa intencionalidad pues de lo que es una evaluación y sigue siendo pues como se ve un examen, ¿cierto? Algo para que nos califiquen, pero que digamos en estos medios pues creo que entran a jugar otros criterios y pues digamos ahí pues no sé, del tema de la honestidad y de cómo nosotros aún así a través de estos medios pues podemos tener una evaluación integral, ¿no? Muchas gracias, Carolina. Yo me tomo el atrevimiento de dar mi opinión también en ese sentido y es porque a veces creo que, bueno, le dimos como sociedad, le dimos la espalda tanto tiempo a las TIC y a los medios cuando ya estaban presentes, digamos, todo el sistema mediático global se configuró en los 90, se consolidó, pero se fue consolidando pues como en 2 o 3 siglos antes, desde el siglo XVIII al menos, se fue consolidando y como que le dimos la espalda, ¿cierto? Y como que todavía no lo tomamos como muy en serio, como que no le vemos mucho futuro ni mucha importancia. Entonces, pienso que también hay una lección que nos debe dejar esta situación y es que es importante conocer los medios. Y esta cátedra que hemos abierto precisamente se llama Cátedra Edumedia 3 abierta a la comprensión. Abierta en la medida en que necesitamos también flexibilidad neuronal, plasticidad para recibir otros discursos, entrar en diálogo y en debate con ese tipo de realidades y abierta a la comprensión de los medios y de la educación, pues porque de alguna manera también pensamos que la perspectiva ecológica de los medios, que es una perspectiva compleja, holística, total, nos invita a investigar los medios, a investigar, por ejemplo, esta situación antes de atarnos o anclarnos a una moda o a una tendencia, ¿cierto? Entonces me parece muy interesante
tu exposición, tu disertación, además porque has mostrado que sí se puede hacer, porque has mostrado cómo se puede hacer y que finalmente es como el estilo de ustedes que ha quedado impreso en todo el material, en la estructura en general, en el funcionamiento y que finalmente uno cree que esto tiene mucho futuro, ¿cierto? Además, es muy probable que esto que tú tienes allí con el Instituto Confamiliar sea además como el origen de muchas otras elaboraciones, estrategias, centros de apoyo que podrán instalarse en colegios y en instituciones como en la que tú estás, que están dedicadas a la formación para el trabajo, ¿cierto? Y en la formación para la vida. Entonces, en ese sentido, te queremos felicitar, te queremos agradecer. Ha sido muy importante la presencia que tú has tenido hoy y la que tendrá el viernes. El profesor Germán Cruz, que es el gerente ejecutivo de Empresarios para la Educación Capítulo Risaralda, que tiene también otra experiencia bien interesante, porque en muchas ocasiones los estudiantes se angustian y dicen, bueno, pero yo no leo futuro a esta carrera, pero esto de verdad tiene aplicación, esto cómo se usa, qué desempeño laboral tiene. Bueno, pues aquí hay una muestra de que en muchas ocasiones lo que hay que hacer es inventarse ese camino, porque precisamente ustedes escucharon a Estefanía Alonso, esta participante de España, que nos dijo que en España no hay de esto, ¿cierto? Es decir, en ese sentido también creo que es importante ver que tenemos cosas que enseñarle al mundo, no solo aprender de otros lugares del mundo. Y en ese sentido podemos dialogar con el mundo para decirle, bueno, aquí estamos nosotros, tenemos esto, podemos fundar medios de comunicación educativa y cultural, instituciones educativas, cursos, microcurrículos, planes de estudio, pregrados, posgrados, sobre este tema, sobre estos asuntos. Muchas gracias, Carolina. Voy a dejarte para que por favor despidas la cátedra el día de hoy. Bueno, Diego, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que a todos los organizadores de este espacio me parece muy importante que se promuevan estos espacios, que se sigan fortaleciendo, ¿cierto? Es algo que no debe hacerse solamente como en un periodo, sino que es importante que tengan continuidad. Pues yo feliz de haber participado, de compartir la experiencia, de verdad que me gusta mucho poderla compartir porque realmente siento que ejerzo de manera integral mi profesión, eso me hace muy feliz porque, pues cierto, es encontrar también ese piso que todos en algún momento necesitamos para poder ya difundirlo y mostrarlo a la gente. Antes era pues como solamente algo que uno se imaginaba y darse cuenta que en realidad puede verse materializado, pues es muy, muy gratificante. Me alegra mucho haber podido compartir con todos ustedes. Tenemos un espacio por ahí en la página web www.confamiliar.edu.co. Ahí está pues una parte del centro de recursos, por ahí pues hemos estado pues como en proceso de actualización de la página y por ahí vamos a empezar también como a difundir algunos contenidos para que ustedes también pues sigan conociendo lo que hacemos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Diego. Con mucho gusto, Carolina. Y en tus redes, ¿cómo te pueden ubicar en tus redes también para intercambiar contigo? Bueno, yo tengo Facebook, Carolina Caro, estoy en Facebook y ahorita estoy con una página en Instagram, una página nueva que estoy creando que es también de educomunicación, se llama Educomunicative. Y digamos que acá también pues me interesa como empezar a generar esa comunidad alrededor pues como de algunas competencias digitales y comunicativas que creo que es muy importante empezarlas a compartir y pues ahí como que explorando también esa parte. Si quieres nos lo escribes ahí en el chat para que la gente pueda agregarte. Por acá se los